Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema de física que lo haremos por composición de movimientos. Es un problema en el que nos dicen que un barco intenta cruzar un río y que pone su dirección justo perpendicular a la de la orilla. Nos dicen la velocidad del barco, 4 metros por segundo, también la velocidad hacia abajo a la que se va moviendo el río, 1 metro por segundo, y nos preguntan en qué lugar de la orilla contraria va a llegar el barco, cuánto tiempo tarda en cruzar y también el ángulo respecto de la orilla con el que se está moviendo el barco. ¿Qué es lo que tenemos que interpretar? Que aquí vamos a tener dos movimientos, un movimiento en el que podemos llamar en el eje X, que es un movimiento rectilíneo y uniforme, dado que en el eje X el barco va a ir avanzando porque su máquina, sus motores le hacen ir en esta dirección, pero simultáneamente va a haber otro movimiento en el eje que podemos decir que sea el eje Y, debido a que el barco va a ser arrastrado hacia abajo por la corriente. Como el agua del río también lleva un movimiento rectilíneo y uniforme, en este eje también ese será el movimiento. ¿Qué tenemos que entender? Que el barco, en el momento que se aparta del muelle, que se desplaza de la orilla, es como si se subiera en una cinta transportadora, aunque que es el río que lo va llevando hacia abajo. Aunque él ponga su máquina en esta dirección, según avanza va a ir bajando también. Según avanza en el eje X, en el eje Y también se va a desplazar. Aunque su motor le lleve hacia adelante, en el eje Y va a ir desplazándose hasta que llegará un momento que llega a la orilla opuesta, pero no enfrente de donde estaba, sino a una distancia, esta distancia que habrá recorrido en el eje Y, que es lo que nos piden. Entonces, en esta interpretación, que es sencilla de ver, que la vemos porque la velocidad del barco en realidad es una magnitud vectorial que está compuesta por su velocidad en el eje X, que es la velocidad que le aporta, la velocidad en el eje X es la velocidad que le aportan los motores del barco. Esta es su velocidad en el eje X, serán los 4 metros por segundo, más la velocidad que tiene en el eje Y, que es la que le aporta el río. Entonces, estas dos velocidades, si las sumo, hago la composición, tienen esta resultante, esta sería la velocidad del barco vista por alguien que estuviese en la orilla, y esta es la dirección en la que se va a mover el barco, de manera que llegará a un punto que esté aquí. Vamos a ver cómo calculamos el punto. La idea clave es que el tiempo que tarda en cruzar el río es absolutamente independiente de que haya más o menos corriente. Si el barco pone su máquina en esta dirección, va a ir avanzando. Es posible que si los tripulantes del barco ni siquiera mirasen hacia las orillas, no se diesen cuenta de que van desplazándose hacia abajo también, porque el barco va a ir avanzando en esta dirección exactamente igual que si fuese cruzando la cinta transportadora. Vas a tardar lo mismo en cruzarla en perpendicular, se mueva la cinta o esté parada. Es decir, en este eje X, la posición, como en cualquier movimiento rectilíneo uniforme, va a ser igual a velocidad por tiempo, y el tiempo que va a tardar en cruzarlo es igual a la posición, es decir, cuánto se va a tener que desplazar. 80 metros partido de la velocidad en este eje X, que eran 4 metros por segundo. Es decir, 80 metros partido de 4 metros por segundo, nos queda 20 segundos, es lo que va a tardar en cruzar. Y la clave del problema para saber a dónde llega es que el tiempo que tarda en cruzar es exactamente el tiempo que tiene para avanzar en el eje Y. Es decir, si tarda 20 segundos en cruzar, esos 20 segundos son los que tiene para avanzar en el eje Y. Como en el eje Y también es un movimiento rectilíneo uniforme, su posición en el eje Y será igual a su velocidad en el eje Y por tiempo, pues entonces la posición en el eje Y, la velocidad en este eje
1 metro por segundo por el tiempo que tiene para avanzar 20 segundos, pues resulta que en este eje 20 por 1 va a avanzar 20 metros. Es decir, esta distancia de aquí a aquí es 20 metros. Va a llegar a un lugar 20 metros más abajo del que estaba al principio en la orilla opuesta. ¿Qué otra cosa nos suelen preguntar en este problema? Nos suelen preguntar este ángulo, el ángulo que forma la trayectoria del barco respecto de la orilla. Si ponemos eso aquí un poco más grande, aquí tendría la velocidad del río, que era la velocidad en el eje X, aquí la velocidad del barco, que era la velocidad en el eje Y, y si trazo aquí la resultante, este es el ángulo que me piden. Como esta velocidad del barco es la misma que aquí, este es el cateto opuesto y este es el cateto contiguo, resulta que la tangente del ángulo alfa es el cociente entre la velocidad del barco y la del río. Tangente de alfa, cateto opuesto, partido de cateto contiguo. Y si tengo que calcular alfa, alfa será el arco cuya tangente es velocidad del barco partido de velocidad del río. Es decir, en este caso, alfa es el arco cuya tangente vale velocidad del río 4 partido de 1, 4, y esto, si lo calculo con mi calculadora, pues entonces shift, tangente, 4, y me sale 75,96 grados. Sería el ángulo que forma la trayectoria del barco respecto de la orilla. Y eso es todo. Piensa que la clave del problema, insisto, es que el tiempo que tarda en cruzar es independiente de la velocidad del río, por lo tanto, lo puedo calcular, y cuánto va a avanzar, el tiempo que tiene para avanzar es el que ha tardado en cruzar, eso lo llevo al eje Y y resuelvo mi problema. Espero que esto te haya servido.